Damos inicio al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy contamos con dos abogados para discutir la iniciativa 6239 que básicamente propone una reforma de la ley del organismo judicial. Para entender en qué consiste esta reforma nos acompaña Paulo Hurtado, director de ACIES, y Edgar Ortiz, director del área legal de Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos muchas gracias por acompañarnos. Edgar, quisiera iniciar contigo. ¿Qué contiene esta iniciativa de ley? En palabras muy sencillas para nuestro público. Gracias, Paul, y un gusto saludar a Pablo. En palabras muy simples, esta reforma simplemente viene a regresarnos a la forma en la que funcionaba la administración y la gestión del Poder Judicial antes del 2016. Es decir, en 2016 hubo una reforma, se creó una nueva ley de la carrera judicial, se creó o se modificó el Consejo de la Carrera Judicial conforme estaba diseñado en la ley del año 99. Y en esa ley de la carrera judicial, pues el Consejo de la Carrera Judicial era el encargado del nombramiento de jueces, era el encargado de los concursos de oposición, era el encargado de remover a los jueces, de disciplinarlos. Pero esa ley fue atacada de inconstitucionalidad en el año 2021 y lo que está buscando esta reforma de ley entonces es regresar las cosas a como eran antes, es decir, devolverle a la Corte Suprema de Justicia la potestad de nombrar y suspender jueces y también la potestad de trasladar o permutar jueces de territorio. Ese es realmente el corazón de la reforma, que como podremos conversar más adelante, para mí es simplemente la cereza sobre el pastel. Esto ya es algo que venía cambiando desde 2021 para acá, pero fundamentalmente son los dos artículos que propone cambiar esta propuesta de ley. Pablo, ¿cuál es tu opinión de esta reforma? Gracias, Paul. Un gusto estar con ustedes, Edgar también. Pues tal y como Edgar lo mencionaba, si no podemos circunscribirnos a ver esta reforma en aislado sin ver justamente ese proceso que se ha llevado a cabo desde el planteamiento de la inconstitucionalidad en el año 2021. Al final de cuentas, lo que sucedió entre el 2016 y 2021 con esta inconstitucionalidad fue un intento con sus luces y sombras por generar un espacio de carrera judicial tal y como lo mandata la Constitución, vale decir, en el cual se asignaba a un órgano técnico una serie de responsabilidades dentro de la gestión, dentro de la administración de la carrera judicial, teniendo presente pues, que hay algunos elementos, por supuesto, que constitucionalmente corresponden a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, se visualizaba como un órgano independiente encargado de esa administración, de esa gestión, llamémoslo en términos muy sencillos, para elevar a la Corte Suprema de Justicia ya las decisiones finales. Sin embargo, pues a criterio de la Corte de Constitucionalidad, en una suspensión provisional, pues esto reñía con esas facultades que la Constitución establece a la Corte Suprema de Justicia. Luego de esa inconstitucionalidad, cuando estaba suspendida provisionalmente, se produjo una reforma en el año 2022 a la Ley de Carrera Judicial, donde regresó al Consejo de la Carrera Judicial como un órgano siempre técnico, pero auxiliar de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. O sea, le colocó ya muy evidentemente una jerarquía inferior a la Corte Suprema de Justicia e incluso estableció que el presidente de la Corte Suprema de Justicia preside el Consejo de la Carrera Judicial. Y pues tal y como lo indicaba Edgar hace un momento, esta reforma, esta iniciativa que se está planteando, lo que hace es regresar, y en gran medida de eso se trata, muchos de los incisos donde estaban atribuciones de la Corte Suprema de Justicia antes del 2016 de la Ley de Carrera Judicial, los está retomando ahora en esta iniciativa que estamos comentando. Edgar, ¿por qué razón la Corte Suprema de Justicia no debería de tener esas atribuciones? Bueno, es que normalmente lo que pasa conforme a las prácticas modernas de independencia judicial es que tratamos de separar la parte jurisdiccional, es decir, la administración, la impartición de justicia, que es una tarea que le compete a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene cámaras, ¿no? La Cámara Civil, la Cámara Penal, la Cámara de Antejuicio y Amparo. Entonces tratamos de separar la impartición de justicia de la gestión judicial. Esa es la clave.
Entonces, modernamente entendemos que en casi todos los países funcionales no se le encarga la administración a la Corte Suprema de Justicia, se suele crear un cuerpo especializado en la parte de la gestión judicial, ya sea consejos de la magistratura o consejos de la carrera judicial, que dicho sea de paso son órganos que a su vez están conformados por jueces de las distintas jerarquías. Entonces hay una idea también ahí de que están representados los jueces de las distintas jerarquías y ambos o todos ellos participan en esa gestión. Así funcionan, como digo, casi todas las democracias modernas. Entonces, regresarle a la Corte Suprema de Justicia esa noción de que es el jefe, entre comillas, de los jueces inferiores, bueno, es un retroceso muy grande en términos de independencia judicial. Yo creo que en 2016, con las luces y sombras que tenía aquella ley de la carrera judicial, habíamos dado un avance, habíamos incluso implementado, digamos, mecanismos de control de oposición para acceder a los cargos públicos y ahora hemos retrocedido a la discrecionalidad más grande de la Corte Suprema de Justicia en esa materia. Pablo, recuerdo que una de las críticas que se le hace a este consejo que se pretende crear o que por lo menos tenga más tiempo de vida, es que iba a acumular un nivel de poder bastante grande y que podría crear algún tipo de conflicto o, digamos, de incentivos perversos. ¿Cuál es tu opinión, Pablo? Sí, yo creo que al final de cuentas, tal vez el entusiasmo, ¿verdad?, con que se llevó a cabo esa reforma en 2016, le faltó un poco de realismo y sobre todo de esa claridad de que el órgano del Estado, el organismo del Estado, el organismo judicial, la Corte Suprema de Justicia es su máxima autoridad. Y si en efecto, y así lo percibió también la Corte Constitucional en su resolución, equiparaba el Consejo de la Carrera Judicial con la propia Corte Suprema de Justicia, y eso pues inevitablemente al interno de un mismo organismo de Estado podía generar tensiones. Recuerdo muy bien ese Consejo de la Carrera Judicial cuando funcionó, elaboró una propuesta de reglamento y una de las discusiones que existían era si por virtud de la ley de carrera judicial ellos podían emitir su propio reglamento o si lo tenían que someter a la aprobación de la Corte Suprema de Justicia. Ese consejo lo sometió a consideración de la Corte Suprema de Justicia, demoró pues, en demasía la aprobación, pero al final de cuentas eso lo traigo a colación como un ejemplo de esa tensión al interno del organismo judicial. Entonces, lo que regresamos, porque sí coincido en que es un regreso hacia situaciones anteriores, que al final de cuentas lo que significa es que queda a la buena voluntad y discreción de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cómo van a llevar a cabo todos los procesos relacionados con nombramiento, traslados, permutas, licencias, sanciones y hasta destituciones de los jueces y magistrados. Si esta potestad la tiene la Corte Suprema de Justicia, pero se logra fortalecer porque la ley de la carrera judicial sigue vigente, y eso hay que tenerlo presente, a través de mecanismos y herramientas técnicas que permitan justamente ese proceso de elevar a conocimiento de la Corte Suprema con mejores condiciones, pues en algo se puede salvar esta situación de la que estamos hablando. Edgar, este consejo de la carrera judicial no necesariamente implicaba independencia, porque igual podía ser cooptado por ciertos intereses y prestarse, digamos, a ese juego que siempre ha existido de básicamente tráfico de influencias y lo que históricamente ha sucedido en este país. ¿Cómo funcionaría esa figura, Edgar? Lo más que vamos a ver, en todo el mundo los consejos de la carrera judicial tienen una naturaleza más horizontal. Es decir, los representantes que llegan al consejo de la carrera son finalmente electos por los propios jueces, ¿no? Entonces no es tan fácil tomar el control del consejo de la carrera como probablemente sí es la centralización de ese poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Pero perdón, Edgar, cuando dices que lo eligen los propios jueces, ¿eso es por medio de votaciones? Sí. ¿Qué mecanismo? Sí. Los jueces eligen por votación a sus representantes que los van a representar en el Consejo de la Carrera Judicial, o hay sorteos, depende qué figura se opte, ¿no? Existe el sorteo, existe la elección. Normalmente esas figuras o esos representantes llegan al Consejo de la Carrera. Incluso recuerdo que en 2017, precisamente para evitar lo que mencionabas, Paul, se limitó la reelección de los consejeros, un poco para evitar
esa prolongación de poder en el Consejo. Obviamente siempre hay desafíos prácticos en cuanto a los consejos de la carrera. Sin embargo, yo creo que era una forma de también dividir las funciones administrativas y jurisdiccionales, como decía antes. Y lo otro que es importante es que también ese consejo no era todopoderoso. Ese consejo lo que al final del día tenía que hacer, aunque reconozco que por el poco tiempo que funcionó nunca se llegó a ver, era implementar mecanismos de evaluación por oposición y mecanismos de evaluación al desempeño. O sea, tampoco era carta blanca a los nombramientos como sí va a ser ahora con esta reforma que tuvimos. Entonces, si bien hay desafíos en los consejos de carrera judicial, por lo menos había ciertos mecanismos de control que ahora ya no van a existir. Pablo, hablemos un poco del tema constitucional. Entiendo que aquí hay un tema de, algunos diputados lo decían en la discusión que se estaba teniendo, de que simplemente se estaba regresando a lo que establece la Constitución en cuanto a las atribuciones que tiene la Corte Suprema de Justicia. Lo que entiendo es que están diciendo, miren, este Consejo de la carrera judicial no está contemplado dentro de la Constitución, o en todo caso, las atribuciones que se le están dando corresponden a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es tu lectura, Pablo? Sí, hay que tener presente y sobre todo que la Constitución tenemos que verla en una forma integral, ¿verdad? Y si bien, por supuesto, la Constitución reconoce y da origen al organismo judicial y a la Corte Suprema de Justicia como su máximo órgano, también la propia Constitución contempla y establece la carrera judicial. Entonces, de lo que se trata es de encontrar un balance adecuado en el cual pueda darse ese proceso de carrera profesional, ¿verdad?, en base a elementos y estándares que garanticen la oposición, los debidos méritos, tanto para la parte positiva, llamémosle, en cuanto a ascensos, traslados, propios nombramientos, pero también para la parte de sanciones, ¿verdad?, para que sea desde una perspectiva técnica. Entonces, la adecuada forma debe ser un balance, y ese es tal vez el gran problema que se ha encontrado en esta iniciativa y uno de los otros planteamientos. Toda decisión, sobre todo en esta materia, creo que hoy más que nunca está muy claro cuál es la importancia de un sistema de administración de justicia en un Estado. Eso creo que lo vivimos a diario. Y toda decisión de reforma, sobre todo reformas legales, deberían estar ancladas y que fuera muy evidente cómo van a garantizar, pues en este caso, dos cosas: la independencia judicial y esa carrera técnica profesional al interno del judicial. Si no se aprecia eso, de una u otra forma se va a generar un desbalance en que, si bien se puede fortalecer la función de un órgano como la Corte Suprema de Justicia, eso debilitaría, en este caso, el tema de la carrera judicial, y por eso debería darse un adecuado balance. Y eso es, pues, creo que es materia. Hay muchas organizaciones, muchas instituciones, las propias instituciones del sistema de justicia que tienen bastante que decir, y por lo general, trayendo a colación esas experiencias comparadas y que Edgar ya había mencionado en otros lados, por lo general esto es producto de mesas de discusión, de análisis, donde se puede encontrar esa ponderación entre esas facultades de la Corte Suprema de Justicia y la carrera técnica profesional. Edgar, ¿qué dice la Constitución respecto a este tema? Porque pues pareciera que en la Constitución no está contemplada una figura como tal, o me equivoco, no soy abogado, aclaro. Así que, ¿qué nos dice la Constitución? No, es una excelente pregunta, Paul, porque yo creo que no está claro, y creo, francamente, que en la sentencia que emitió la Corte Constitucional en este año, referente a la inconstitucionalidad de la carrera judicial, comete un error, creo yo, de interpretación constitucional, porque el artículo 205 te habla de la independencia judicial, de la independencia funcional del Poder Judicial. Y el 209 menciona la facultad de nombramiento de jueces y personal auxiliar del Poder Judicial que tiene la Corte Suprema de Justicia. Y para mí, ahí está un poco el asunto, ¿no? Es decir, si la Constitución reconoce en el 205 que hay un principio de independencia funcional y que reconoce además la propia carrera judicial, te está diciendo la Constitución: mire, legislador, usted desarrolle la carrera judicial, porque la Constitución obviamente no se puede meter a esos detalles, de modo tal que un consejo de la carrera judicial no necesariamente riñe con la Constitución y las atribuciones del Poder Judicial. Al contrario, digamos, es una forma de tratar de darle vida
a esa independencia funcional que busca garantizar la Constitución. Ya existía, de hecho, un Consejo de la Carrera Judicial desde el año 99, ¿no? Cuando se da la primera ley. Y el problema que creo que hay en este caso es que la Corte Constitucional interpreta de forma aislada el artículo 209 y solo se fija en el pedacito que dice la Corte Suprema nombra al personal, pero no se fija luego en el contenido, en los principios de independencia judicial y funcional que le está marcando el artículo 205. Y ahí está el gran error. Y ojo, nada más termino con esto, Paul. El gran problema que nos metió la Corte Constitucional ahora es que si ellos interpretan que la Constitución no prevé de ninguna forma un consejo de la carrera judicial, quiere decir que la única forma de reformar el Poder Judicial o la justicia es a través de una reforma constitucional, y eso nos pone en un escenario bastante complejo. Pablo, tus conclusiones, nos quedan ya pocos segundos. Bueno, definitivamente, a manera de conclusión, yo creo que es un tema especialmente importante, relevante, debería estar presente en todo momento, porque el sistema de justicia es la mayor garantía del cumplimiento de las leyes y del control de las actuaciones de gobernantes y gobernados. Eso se vuelve en algo fundamental y, por supuesto, mientras jueces más independientes, más técnicamente preparados podamos tener, ese sistema va a funcionar de mejor manera. Y por lo tanto, todo el análisis, toda la discusión y todas las propuestas que se puedan formular deben ir encaminadas en lograr eso. Una independencia judicial y en base a una trayectoria, no realmente una primera experiencia que en muchos casos se han dado, donde incluso ya han magistrados de Corte de Apelaciones sin ninguna experiencia judicial. Entonces, en función de eso deberíamos trabajar pues todos los actores y sobre todo las propias instituciones que forman parte del sistema de administración de justicia. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero les agradecemos a ambos por ayudarnos a entender este tema que sin duda alguna puede tener sus complejidades y que necesitamos expertos para poder dar luz respecto de qué hacer. Así que muchas gracias por su análisis. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.